Hablar de ciencia no es solamente hablar de lo que se produce en los laboratorios, de lo que está produciendo hoy la tecnología y los avances también en los estudios con el ser humano. También es hablar de creatividad, toda esa creatividad que inspira lo que estamos viendo en este momento. ¿Y qué es la creatividad, Diego? Como su nombre lo indica, Carol, es la capacidad de crear, o sea, de hacer nuevas cosas relacionado a diferentes temáticas como la música, el arte, la ciencia, diferentes procesos en los que el ser humano se identifica con su realidad y decide dar soluciones a problemáticas que va identificando. ¿Y cómo lo hace? De una forma creativa, yendo más allá, hasta donde han ido otras personas. La creatividad tiene un resultado que es la innovación, y de esa temática es que vamos a hablar en este proyecto del día de hoy, en este programa. Vamos a hablar sobre qué es creatividad, cómo surge la creatividad, cómo la creatividad fue el avatar de Albert Einstein, de Newton, de Thomas Alva Edison, de Tesla, cómo todas estas personas pensaron diferente, pensaron más allá y quisieron construir nuevas realidades. Y gracias a eso tenemos la electricidad, sabemos sobre gravitación, sabemos sobre viajes en el espacio, conocemos cómo se mueve el espacio, conocemos también, tenemos computadores, y es gracias a eso, gracias a que personas decidieron pensar más allá y con sus procesos creativos construyeron algo que se llama innovaciones. Hay innovaciones tanto tecnológicas como sociales, y eso es lo que vamos a abordar en este programa. Y a través de la creatividad y la innovación también podemos crear grandes cosas y generar grandes cambios en nuestras formas de vida. Desde donde quiera que nos encontremos podemos tomar las habilidades y todos los beneficios de la creatividad para cambiar el mundo, para cambiar las formas de hacer las cosas. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia con Conciencia. Este es un producto sello IES-SINOC y los saludamos desde aquí, desde Pensilvania, Caldas, Colombia. Estamos muy contentos de que se conecten con nosotros. Los invitamos a tomar papel y lápiz porque hoy tenemos un tema que nos compete a todos y que nos va a ayudar en nuestra vida profesional y personal, también académica. Hoy estaremos hablando de creatividad e innovación y junto al doctor Diego Ángelo Restrepo trataremos un tema muy interesante. Hola doctor, ¿cómo está? Bueno, cordial saludo para todos, qué gusto otra vez estar en este programa de Ciencia con Conciencia. Como dice nuestra compañera, vamos a trabajar un tema muy interesante que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Todos somos creativos, hay personas más creativas que otras y para eso tenemos una especialista en este tema. Los invito para que se vinculen a este programa, para que nos sigan en las redes sociales, para que sepan que la IES-SINOC tiene una editorial donde ustedes pueden publicar sus libros y nosotros desde Ciencia con Conciencia queremos que ustedes cada día estén a la vanguardia de los diferentes temas que hacen parte de lo que es ciencia, tecnología e innovación. Bienvenidos. Hoy está con nosotros Cristina Ramírez, ella es docente de la IES-SINOC, especialista en gestión de proyectos y también es coordinadora de nuestra unidad de emprendimiento. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Carital, qué rico poder estar aquí. Muchas gracias, Doc, por esta invitación. Súper emocionada de poder compartir con todos ustedes un poco de lo que sé. Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta y es, ¿qué es eso de la creatividad? Porque es un término que está muy de moda, hablamos mucho de creatividad, decimos que hay personas que son más creativas que otras, y hoy queremos entender qué es eso de la creatividad, qué es eso de la innovación, cómo se conjuga la creatividad con la innovación. Y desde ahí entonces yo quiero iniciar con una pregunta, ¿qué es creatividad? Muchas gracias, muy interesante esa pregunta porque generalmente asociamos el término de creatividad con las artes escénicas, con las artes plásticas, con la producción audiovisual, pero no está limitada solamente a esas áreas de conocimiento. La creatividad es una capacidad mental, es una habilidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Para qué? Para generar ideas nuevas, ideas diferentes, novedosas, únicas, que se logran diferenciar de lo convencional. Es una capacidad cerebral que podemos entrenar. Ok, entonces podríamos decir que todos los seres humanos somos en algún grado creativos. O
O sea, porque todos de una u otra forma solucionamos dificultades cuando se nos presentan y eso es la creatividad, crear, o sea, crear soluciones a los problemas que se presentan en nuestro devenir. Entonces, eso es creatividad. ¿Todos somos creativos o hay personas más creativas que otras? Así es, definitivamente la creatividad se asocia a la capacidad que tenemos para resolver problemas y todos en algún grado somos creativos. Por supuesto, habrán personas más creativas que otras porque tal vez han tenido procesos de vida diferentes y también se han permitido ser más creativos. Muchas veces nosotros mismos nos limitamos esa capacidad por diferentes situaciones que tenemos en la vida. O sea que la creatividad se pierde. Se puede, más que perder del todo, se puede inhibir, o sea, se puede limitar, se puede limitar. ¿Qué factores hacen que uno de pronto vaya limitando esa creatividad? Por un lado tenemos los inhibidores culturales, tenemos inhibidores emocionales e inhibidores perceptuales. Todos estos inhibidores llegan a un punto y es el miedo. Nosotros tenemos miedo a ser juzgados, miedos a fracasar con esa idea, a que la gente diga, pero está loco, ¿qué le pasa? Normalmente como somos seres humanos que tendemos a vivir, a convivir, ¿cierto?, con otras personas, estamos buscando siempre la aceptación. Y en esa búsqueda de la aceptación, pues tratamos de parecernos al otro. Cuando tratamos de parecernos al otro, volvernos muy cuadriculados, pues ahí se empieza a fracturar un poco ese proceso creativo. O sea que lo que estábamos hablando en algún momento, la diferencia de nosotros los adultos con los niños es que ellos todavía no tienen tantos paradigmas, no tienen tantos prejuicios y eso les permite a ellos demostrar su creatividad. Porque hay un mito que dice que los niños son más creativos que los adultos, pero yo considero que es un mito. O sea, porque todos tenemos niveles de creatividad, no hay nadie que diga que este es creativo y este no, sino que los niños lo que hacen es eso, rompen con esos prejuicios y muestran todos sus procesos creativos. ¿Es así o no es así? Sí, absolutamente. Los niños, al ser tan pequeños, no tienen todavía nuestros preconceptos ya definidos. Ellos desconocen muchas normas, desconocen muchos comportamientos sociales que en últimas termina limitándonos, ¿sí? Un niño podría pintar un cielo púrpura porque le gusta el color púrpura, nosotros diríamos, pero es que el cielo es azul, ¿cómo lo voy a pintar de púrpura o cómo lo voy a pintar de rojo? No es la realidad, un niño no tiene ese prejuicio. Eso hace que el niño explore libremente esa capacidad creativa. De pronto yo me voy a saltar una parte, pero la conversación me lleva a hacer una pregunta y es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños para que sigan explorando sus procesos creativos? O sea, porque sabemos que los niños son muy creativos y que me pueden decir, bueno, es que la A y hacen una U, yo les digo, no, es que es una A, y obviamente tienen que entrar a unos esquemas para poder vivir en esto que llamamos status quo, pero ¿cómo hacemos para, sabiendo que estamos viviendo en un status quo, motivar y potencializar la creatividad de los niños? O sea, me completo un poco porque creo que es muy interesante lo que los dos están diciendo y es que no solo que ayudamos a los niños a ser creativos para que hagan obras hermosas, sino también para que en su vida adulta entonces tomen mejores decisiones, resuelvan mejor los problemas. Entonces creo que va a ser muy importante, muy atentos a la respuesta y ya de resumo Cristina. Entonces, porque esa pregunta ya está espectacular, es ¿cómo se articula la creatividad con la inteligencia emocional? Uf, súper poderosa esa pregunta. Realmente a los chicos, a los pequeños, debemos tener mucho tacto en la forma en que los corregimos, ¿cierto? Evitando cercenar su capacidad creativa, pero haciéndoles entender que hay un contexto, que hay unas normas, que hay unos juicios o conceptos predefinidos que son importantes seguir, pero dándoles también la libertad de explorar. El juego definitivamente es una de las mejores herramientas para estimular la creatividad de los niños y permitirles ser ellos, sin abandonar esa capacidad de sus cerebros que apenas están en desarrollo. Hacerles entender que puede ser una norma, que puede ser lo que debe ser y donde también podemos liberarnos un poco y donde podemos explorar a través del baile, de la música, del arte, de la plastilina. El ethos es cómo yo soy creativo, pero gracias al otro. Okay. O sea, gracias a la interacción con el otro. Por ejemplo, el día de ayer
tuve la oportunidad de leer una investigación que hizo una universidad de España, donde decía que ustedes se han dado cuenta que los niños interactúan mucho con los celulares y se han dado cuenta que eso está generando una repercusión a nivel emocional. O sea, cuando le quitan el celular, por lo regular el niño se tiende a poner agresivo. Pero resulta que la investigación dio como resultado que no era tanto el celular, sino que era la falta de interactuar con los demás, con sus pares. O sea, la falta de salir a la calle, a jugar con los demás niños. Entonces eso es lo que yo quiero que nosotros miremos, cómo yo también construyo mis procesos creativos con los demás, con los pares, cómo los niños construyen su universo creativo jugando con los demás niños. Entonces yo quiero que miremos esa parte de cómo la inteligencia emocional y cómo el poder que tiene, sabiendo que somos gregarios, el otro me ayuda a construir a mí también mi creatividad y mi innovación. Claro, imagínate que el cerebro se estimula en su etapa temprana por 3 principales estímulos: luz, sonido y movimiento. ¿Y qué son las pantallas? Son luz, sonido y movimiento. Entonces, acá en la pantalla el niño va a tener una cantidad de estímulos artificiales que en la vida cotidiana no tiene. Eso empieza a generar un cambio en el procesamiento de la información del niño. El niño empieza a sentir que ya no puede aburrirse porque siempre acaba de tener unos shotcitos de dopamina al instante que están estimulando todo el tiempo al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño deja de jugar, deja de compartir con otras personas, pierde esa capacidad de aprender por imitación, ¿cierto? Que es una de las primeras formas de aprendizaje de los niños. Empiezan a sentirse aislados, solos, y a tener todo lo que necesitan, claro, desde ese nivel emocional en esa pantalla. Y es importante también algo, y es que el otro a mí me enseña a frustrarme. O sea, nada más bello cuando veo uno o dos niños que están peleando por un juguete y uno se frustra, o perdió un juego y se frustra. La frustración a nosotros también nos construye, nos hace entender que todo lo que tenemos no es tan fácil, que hay que ganarnos las cosas. Entonces, muy interesante ese tema. No sé, Carito, ¿qué otro punto para pasar entonces a lo que es innovación y todos esos procesos? No, me parecía muy interesante lo que Diego también decía sobre el tema de las emociones en la creatividad. Digamos, cómo influyen o cómo las podemos aprovechar, las emociones, pues, las que nos traen tristeza, las que nos traen alegría, cómo podemos, digamos, que aprovecharlas en el proceso creativo, pues que también son temas que manejar las emociones en los niños también es muy difícil. Entonces, para todos los seres humanos, ese proceso de creatividad con las emociones creo que es muy importante. Súper. Cuando uno es niño, está apenas entendiendo cómo manejar las emociones, ¿cierto? Cuando somos adultos, no siempre hemos logrado una buena gestión de las emociones. A veces llevamos reprimiendo situaciones de la vida que terminan generándonos miedos, prejuicios y demás. En el proceso creativo necesitamos explorar nuestras emociones porque nuestras emociones terminan siendo como musas de inspiración. Un artista se basa en una situación romántica, en una ruptura, en un sentimiento de amistad para poder inspirarse, por ejemplo. Lo mismo ocurre en otras dimensiones de la vida. Yo estoy frustrado porque no tengo trabajo. Ahí el cerebro puede empezar a detonar ideas interesantes de cómo hacerme productivo con lo que sé, con lo que tengo en mi entorno y generar, por ejemplo, un emprendimiento de tipo subsistencia o quizás de tipo tecnológico si tengo el conocimiento y la capacidad para lograrlo. Entonces las emociones son una base importante para estimular el desarrollo creativo. Algo muy interesante es que, volviendo al tema de los celulares no nos permiten aburrirnos y eso limita nuestra capacidad creativa. El ser humano necesita aburrirse, necesita el tiempo de ocio, de descanso, de no hacer nada. Hoy en día nosotros decimos, uy, necesito descansar, y va, se acuesta uno a la cama y empieza a chatear. Rompió su proceso de aburrimiento y no hay nada más poderoso para estimular la creatividad que aburrirnos, que no hacer nada. Excelente. Eso es importante porque eso nos permite a nosotros también entender que nosotros necesitamos tener espacios para nosotros mismos. Lo que he recalcado en las charlas que hemos tenido de cerebro es el mindfulness, el vivir el aquí y el ahora, el poder descansar, encontrarnos con nosotros mismos, tener un espacio para sufrir, tener un espacio para reír,
pero disfrutar cada ese espacio, porque estamos perdiendo los espacios lastimosamente, como decimos, por el celular y por muchas cosas. Tenemos que ser muy sabios en el tiempo que le estamos dando a estos aparatos. Bueno, tengo una pregunta que tiene 3 elementos. Es esta: ¿cómo la creatividad se articula con la imaginación y con la innovación? Porque decía Albert Einstein que es mejor ser imaginativos, tener capacidad de imaginación, que tener inteligencia, lo decía él, porque la inteligencia llega hasta cierto punto, la imaginación nos lleva a conocer mundos inexplorados, nos lleva a crear una cantidad de universos. Entonces yo quiero que usted nos diga cómo se conjuga imaginación, creatividad e innovación, cómo esa innovación es un resultado de la creatividad. Así me es. gustaría que habláramos un poco de eso. Así es, bueno, entonces, entendamos que la imaginación es lo que está pasando acá en nuestro cerebro. La creatividad también hace parte de la imaginación, o más bien la imaginación hace parte de la creatividad y está dentro del proceso creativo. Entonces podríamos ver el proceso creativo como 3 etapas. Una primera etapa negra, oscura, donde yo solamente veo problemas, necesidades, juzgo, critico y me quedo ahí. Una segunda etapa donde estoy ya en una etapa blanca, donde yo ya veo las posibilidades, ahí estoy conectando con mi poder de la imaginación. Estoy viendo un universo de posibilidades que muchas veces son hasta salidas de contexto, más allá de nuestras capacidades. La imaginación es ese espacio o ese lugar o esa capacidad donde todo es posible, donde no hay límites. Y llegamos a una tercera etapa donde podemos verla como una etapa roja, donde tenemos que aterrizar esa imaginación a lo posible, a lo que realmente podemos desarrollar, a lo que es posible y es viable. Ese es el proceso creativo. Primero entendemos problemas, necesidades, críticas, pasamos a una solución, a una imaginación desde la solución y luego aterrizado a lo posible, a lo real. Ahí llega la innovación. Ahí vamos en el proceso creativo. Okay. Hasta ahí vamos en el proceso creativo. ¿Cuándo llega la innovación? Tenemos uno de los principales manuales para entender qué es innovación, es el Manual de Oslo, que es un documento creado por la OCDE. Y allí nos definen la innovación como la introducción de un producto, bien o servicio, mejorado o nuevo. Bueno, y ahí sigue el concepto que más adelante lo vamos a retomar, pero la OCDE lo que nos está diciendo es que un proceso creativo se convierte en innovación cuando logra introducirse al mercado. ¿Y qué es eso de introducirse al mercado? Que genere valor, que genere plática, que genere beneficios, y estamos hablando de innovación social, que resuelva el problema que la comunidad tiene o que resuelva el problema ambiental que se está planteando resolver. Cuando logramos generar valor, introducir ese proceso creativo, ahí se configura la innovación. Entonces la innovación es un resultado de la imaginación y de la creatividad. Yo quiero entonces que ahora usted nos permita o nos dé unos tips para que nosotros seamos más creativos, más innovadores y tengamos de pronto hasta más procesos de poder imaginar mundos posibles para construir unas realidades que solucionen problemas. Súper. Para hacerlo, quiero remitirme a 4 de las principales habilidades creativas que nos mencionan los autores. Hay autores que nos hablan de 7, 8 habilidades creativas, pero yo me quiero quedar con las 4, que son las 4 principales y que mencionan varios autores. Estas son flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración. 4 habilidades creativas que necesitamos desarrollar. Entonces, por ejemplo, y aquí nos vamos a poner un poquito a prueba en esta capacidad creativa. Si yo les pregunto, ¿qué hay en una finca? ¿Qué hay en una finca? Animales. Animales. Construcciones. Cultivos. Microbios. Fogón. Ollas. Aire. Muy bien. Entonces, la fluidez es esa capacidad de generar muchas ideas, muchas ideas en poco tiempo. Recuerden que cuando estamos en un proceso creativo no debemos juzgar ni poner límites. Todo es posible. En un inicio, todo es posible. Entonces, la fluidez es esa capacidad que tenemos de generar ideas, así sean voladísimas, salidas de contexto, pero es esa capacidad de generar muchas ideas. Cuanto más ideas locas tengamos, mucho mejor. Porque las ideas locas, esas ideas que son salidas de contexto, pueden detonar en ideas mucho más interesantes, mucho más realistas, que no llegaríamos a ellas si no tenemos esas ideas locas. Segunda habilidad, entonces hablamos de la fluidez. Segunda habilidad, flexibilidad. Entonces cuando yo les dije,
¿Qué hay en una finca? Por aquí me dijeron microbios. Eso es ser flexible. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando solo con una categoría. Entonces decimos animales, vaca, perro, no sé qué. ¿Qué más hay en una finca? Plantas, matas, flores, no sé qué. No nos estamos quedando solo en una categoría, sino que podemos movernos de un lado a otro. Entonces, la flexibilidad nos permite, por ejemplo, conectar elementos que no tienen nada que ver. ¿Qué pasaría si yo combino la producción audiovisual con la aerodinámica? ¡Prum! Salió el dron. Esa es la capacidad de ser flexibles, de hacer conexiones que no son tan obvias. Luego, y ahí para que entrenemos esa capacidad de ser flexibles, ¿qué es un pico? Un pico. El pico de un pájaro. El pico de un pájaro. Un beso que le da a uno. Un beso. Puede ser también la parte de una montaña. La parte de Una una montaña, algo para romper una piedra. Puede ser una medida. Puede ser Una medida. Un pico de sal, ¿cierto? Entonces, esa es la flexibilidad, la capacidad que tenemos de mirar una situación, un problema, desde diferentes puntos de vista. Ahora vamos a hablar de la originalidad. La originalidad, la tercera habilidad creativa, es esa capacidad que tenemos de ver las cosas de forma diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, les hiciese pensar en una imposibilidad, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas, una imposibilidad. Me voy a ir a una imposibilidad muy famosa por hace unos años, varios años, con el grupo Menudo. Una ballena con pelo largo tocando la guitarra. Una imposibilidad. Una imposibilidad. Flotar, no sé. Flotar, una imposibilidad. Podría ser que un elefante morado que dé leche y que al mismo tiempo tire flores por la boca. Exacto. Eso es pensar creativo. Eso es pensar creativo y ser original. Cuando pensamos en imposibilidades, estamos pensando completamente fuera de contexto, estamos pensando fuera de la caja. Y la cuarta habilidad es la elaboración. Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento les diera un papel y un lápiz y les pidiera que hicieran una casa en 2 segundos, seguramente ustedes van a hacer el cuadro, el techo y salió la casa. Pero si yo les doy 10 minutos, ustedes van a hacer detalles, le van a dibujar las tejas, le van a hacer un jardín, le van a hacer las cortinas de las ventanas, quizás otros más locos van a hacer un edificio con las antenas de la parabólica, bueno, esa ya no se utiliza tanto, pero seguramente va a tener mucho más detalle. La elaboración es ese proceso, es ese último proceso donde ese proceso creativo se materializa. Y a mayor detalles, pues más tangible va a ser ese proceso creativo. Bueno, todo eso que nos dijo nos reventó la cabeza, entonces yo quiero que usted nos dé de una forma clara cómo podemos nosotros utilizar esos 4 elementos. O sea, ¿cómo puedo yo irme ahora para la casa? Bueno, voy a ser más creativo, entonces voy a utilizar la flexibilidad, voy a utilizar cómo hago para hacerlo parte de mi vida, cómo hago para que los docentes, porque eso también lo hablamos mucho, acá hablamos mucho de los docentes, puedan llegar a un salón y ser creativos, potenciar la creatividad de sus estudiantes, y no solamente estoy hablando de los niños, sino también nosotros los profesores universitarios, cómo podemos llegar a los salones y hacer que los estudiantes aprendan desde una forma creativa. Solamente el día de ayer tuvimos una reunión donde alguien nos decía que le gustaría que la educación fuera más creativa. Entonces, sí me gustaría que nos diera a los docentes, a los padres y a las personas que no somos que no son ni docentes ni padres, cómo podemos desarrollar de una forma simple todo su proceso creativo y de innovación. No es tan sencillo porque ahí tenemos que derribar esas barreras o esos prejuicios que ya tenemos desde chiquitos. Yo diría que lo más importante para que nos permitamos ser más creativos en nuestra cotidianidad es superar ese miedo a equivocarnos. Ese es el principal inhibidor, lo decía hace un momento y se los vuelvo a decir. Si ustedes sienten temor de, por ejemplo, llevar una nueva herramienta al aula y que el aula no funcione, la dinámica no funcione, entonces se limitan por ese temor, pues ahí ya bloquearon su proceso creativo. Cuando ustedes se permiten explorar nuevas herramientas, seguir nuevos ejemplos de docentes, o sea, tenemos que permitirnos ser creativos. Ahí entra lo que usted decía, o sea, uno de los obstáculos para la creatividad es el temor. Entonces yo ya estoy acostumbrado a dar la clase así, me ha salido Exacto. bien. Ya estamos en una zona de confort. Zona de confort, los estudiantes se quedan quietos, yo solamente lleno el tablero.
Entonces digo, no, yo no voy a llevar esto porque de pronto se me salen o no van a aprender. O el resultado no es el mismo. No es el esperado, entonces, Exacto. claro, el temor es el que no nos deja también a nosotros ser creativos, porque también uno ve personas que tienen ideas brutales, o sea, no tengo trabajo, me gustaría hacer esto, pero no tengo plata, ¿qué van a decir de mí? Entonces, ese temor es el obstáculo más grande, pero entonces, ahora sí, quiero esos tips para nosotros ser más creativos. Primero, y les quiero contar como una metáfora. Si yo, por ejemplo, les dijera en este momento, ¿cuándo fue la última vez que vieron, no sé, un gusano azul? Ustedes dirían, quizás nunca lo he visto, o hace muchísimo tiempo, no, desde que era niño, pero probablemente en la televisión recientemente lo vimos. ¿Y por qué no lo notamos? Porque no lo estábamos buscando. Con la creatividad pasa lo mismo. Si no buscamos las oportunidades de ser creativos, pues eso no va a fluir. Entonces el primer elemento es permítase y busque la oportunidad de ser creativo. Segundo, permítase en tener ideas diferentes, explorarlas, ¿sí? Como lo decíamos hace un momento, si usted no se permite pensar diferente, hacer cosas distintas, la mamá que en este momento está haciendo el almuerzo ahí mientras ve el programa y, oiga, ¿qué pasaría si yo combino fresas con carne? No, eso va a saber muy maluco y si nunca lo explora, pues eso nunca va a fluir, ¿cierto? Siguiente elemento, tenga muy claro para quién está usted siendo creativo o para qué está siendo creativo. Si usted no entiende cuál es la razón, la razón de ser, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Cuál es la necesidad? Exacto, ¿cuál es la necesidad, el para quién o el por qué? Pues su proceso va a seguir igual. Ahora tiene que haber un motivador. Tiene que haber un motivador, exacto. Pensemos que el cerebro se está entrenando en la medida en que yo me expongo a situaciones diferentes. Entonces, pensemos en, quiero ir, necesitas generar una nueva fuente de ingresos. Ahí hay una necesidad. Entonces, definitivamente, entender por qué queremos ser creativos nos va a ayudar a evolucionar en ese proceso creativo. O sea, el cerebro trabaja por presión. Trabaja por presión, así es, trabaja por presión. Y por último, crean que usted es capaz. El miedo nos limita, pero cuando creemos más en nosotros mismos y en nuestra capacidad de crear, de inventar cosas diferentes, pues nos va a dar una herramienta más para ayudarnos a superar esos miedos. ¿Y qué hacer con la frustración cuando, digamos, la fresa con la carne no funcionó o lo que intenté realmente no funcionó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esa frustración? Es entender que hace parte del proceso. Nosotros no podemos pensar que siempre vamos a tener el éxito asegurado, porque es que ser creativos es eso, es un riesgo constante. Si la fresa con carne no me funcionó, bueno, luego lo intentaré con una mandarina, luego lo intentaré con una naranja y quizás el proceso sea diferente. Las metodologías más recientes de innovación basan su nivel de éxito precisamente en eso, en la falla, en la iteración. Hacemos, y lo que nos dice la nueva metodología en innovación, ¿qué nos dice? Nos dice equivóquese rápido y equivóquese barato. ¿Por qué? Porque es que la falla es parte esencial del proceso. No podemos desconocer que el riesgo y que el error va a estar siempre presente. No, y los más grandes inventos siempre han tenido fallas. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, cuando crearon los computadores, siempre habían fallas. No nos da. Lo mismo con la NASA, cuando la NASA cogió y empezó a meter unos equipos de IBM, no le daba. Pero es eso, o sea, nosotros tenemos que aprender que para poder construir cosas grandes, tenemos que aprender también a vivir con la falla, y eso lo trabaja las teorías de la complejidad. La complejidad nos dice que todo elemento, sea positivo o negativo, me ayudan en la construcción de lo que yo estoy haciendo. Y no sé a quién le escuché esto que voy a decir, espero nos esté viendo, que Thomas Alva Edison intentó 1000 veces hacer la bombilla para llegar a la bombilla. Y cuando encontró la bombilla, se dio cuenta de que ya supo 1000 veces de cómo no hacer la bombilla. Eso, o sea, cómo no equivocarse tantas veces. Es que eso es importante, o sea, es importante que nosotros entendamos que somos seres creativos, que nuestro cerebro se maneja por necesidades también. O sea, por lo que decíamos ahora, la zona de confort, estar pegado a un celular, no nos genera una necesidad, nos está dando un placer momentáneo. Nuestro cerebro necesita presión para poder desarrollar sus niveles más altos de creatividad. Entonces es importante eso, que aprendamos que el fracaso también hace parte de la vida y que el fracaso muchas veces nos brinda más cosas que nos brinda el propio éxito. Es así definitivamente. Si queremos tener
en algún momento un éxito creativo, tenemos que exponernos al error. No hay otra forma de ser creativos o innovadores. Y todo eso hace parte de la vida, o sea, no solamente hablemos de los experimentos, ni de crear estructuras, tecnologías, sino nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ser creativos para manejar nuestra propia vida, y es entender que la vida está llena de frustraciones, de problemáticas, pero eso nos hace mejores si sabemos cómo gestionar esos errores y esas frustraciones que se nos presentan, porque la vida es eso, la vida no es perfecta. Y hay diferentes metodologías pues, que nos ayudan a ser más creativos, digamos que en el ámbito académico, y también pues tenemos varias herramientas, y una de ellas es la investigación. ¿Qué papel juega la investigación en la creatividad o en el desarrollo y ya la ejecución de una innovación? Súper chévere. Bueno, no sé si ustedes conocen el concepto de los TRLs de innovación. No es familiar. Bueno, este es un concepto que adoptó la NASA, si mal no estoy, por allá en los 70s, y ¿qué buscaba la NASA con los TRLs? Identificar unos niveles de maduración tecnológica en los proyectos de la NASA. Son 9 niveles que van mostrando cuáles son las etapas de desarrollo de un proyecto tecnológico. Este concepto salió de la NASA para apropiarse en todo el ecosistema emprendedor e innovador, claro. Y si vemos, tenemos, seguramente este concepto sí lo han escuchado, la I+D+I, investigación, desarrollo, innovación. Entonces, los 3 primeros TRLs nos hablan de la investigación. Los 3 primeros TRLs hablan de la investigación. Luego tenemos los 3 siguientes TRLs que nos hablan del desarrollo, y los últimos 3 nos hablan de la innovación. Entonces, en el primero estamos en un entorno de laboratorio, investigación, laboratorio. Segundo, de desarrollo, estamos haciendo simulaciones. Y en último, en innovación, estamos haciendo pruebas de mercado. Esos son los niveles de maduración tecnológica. Entonces, la investigación tiene todo que ver con la innovación, porque la investigación es la base para poder ser innovadores. Si no tenemos una base de conocimiento sólida, la innovación probablemente no va a tener el éxito que esperamos. Claro que sí. O sea, nosotros que trabajamos toda la parte de investigación, sabemos que eso es articulado, o sea, es tan articulado lo más sencillo como una idea a la parte que es investigación, desarrollo e innovación, porque todo eso, o sea, se vuelve un bucle, algo cíclico, que nos puede llevar, y nos puede llevar hasta ideas grandes, novedosas. Nosotros tuvimos acá, por ejemplo, una idea de alguien que inició con unas abejas, y investigó las abejas, y al final generó una empresa de abejas. O sea, todo llegó a un proceso de innovación de cómo hacer que la miel sea más pura, cómo impactar más con estos productos, y todo eso gracias a los procesos investigativos, pero inicialmente gracias a la creatividad que tenemos nosotros los seres humanos. Yo quiero que las personas que nos ven y que de pronto más adelante nos van a escuchar, quiero que entiendan eso, o sea, que lo que dice acá la compañera, todos somos creativos. O sea, no perdamos esa capacidad, no perdamos la posibilidad de ayudar a los otros a ser creativos, no frustremos creatividades, porque suele pasar, es que yo tengo esta idea, no, eso no le va a funcionar, no. Dejemos que la gente se estrelle, que la gente desarrolle. Vamos a mirar los tipos de innovación. Ahí, para complementarte esa idea que estás compartiendo, recuerdo a una de mis mentoras, ella nos decía, Daniela Osa, ella nos decía, ojo con los cocodrilos de la innovación. ¿Por qué? Porque es que estamos ahí en esa etapa negra de enjuiciar, de no, eso no va a funcionar, eso no pierda la plata. Pero es que si no lo intentamos, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? No. Y hasta la idea más loca puede generar impactos y transformar el mundo. Ahora sí miremos los tipos de innovación. Hace un momento yo les hablaba del concepto que el Manual de Oslo nos ha traído al mundo para entender qué es innovación. Entonces, en el Manual de Oslo empiezan diciéndonos, la innovación es la introducción al mercado de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, y otros que ya retomamos. Entonces, cuando nos habla de nuevo o significativamente mejorado, hace referencia a los 2 principales tipos de innovación. Innovación incremental, significativamente mejorado, o innovación radical, que es nuevo, disruptivo, novedoso. Ahí entonces, para que entendamos los conceptos, voy a traer unos ejemplos. ¿Qué ha pasado con los televisores? Iniciaron siendo unas cajas grandes, con una pantalla así de chiquitica, que manejábamos con perillas. Los de tubos.
Exacto, progresivamente fuimos haciendo mejoras en ese invento. Entonces luego ya tuvimos pantallas a color, mejor sonido, control remoto, luego las cajas más pequeñas, luego ya pantallas planas, televisores delgados con luz LED que hasta protegen nuestros ojos, televisores inteligentes que se conectan a internet, un montón de elementos que se han ido desarrollando incrementalmente. En contraste está la innovación radical. ¿Qué significa una innovación radical? Que genera un quiebre, una brecha, un cambio absoluto en la industria. Abrupto, exacto. Llega esa innovación y cambia lo que conocíamos de esa industria. Y un ejemplo muy claro es lo que sucedió cuando Spotify salió al mercado. ¿Qué ocurría antes de Spotify con los artistas? Los artistas ganaban dinero por reproducción de su música en emisoras, por venta de discos. Sale Spotify y ahora ¿cómo se mide el éxito de un artista? Por número de reproducciones. Ya el disco no se vende, ya el usuario tiene el poder y la capacidad de decidir en qué momento escuchar su música, qué canciones del álbum escuchar y cuáles no, ¿cierto? Crear sus propias listas de reproducción. Generó un cambio absoluto, disruptivo en la industria musical. Eso es una innovación radical. Pero la innovación también la podemos ver desde su aplicación. Entonces, el concepto de Oslo nos dice de producto o servicio, de proceso, de mercadeo o técnica de comercialización y finalmente de organización. Lo que nos está diciendo el manual de Oslo en este concepto es que la innovación no se da solamente en productos y servicios. También es innovador cambiar un proceso de producción, hacer que se disminuyan los desperdicios o los tiempos de trabajo, los tiempos de producción. Eso también es innovación. Entonces la innovación la podemos tener en nuestro día a día muy presente. Sí, nuevas formas de pronto de nosotros organizar, digamos, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de estar en la casa, también los espacios donde somos más productivos, que son nuestros trabajos, o las personas pues que están en la academia. Yo creo que esto aplica para todos, el esfuerzo, digamos, de Diego por hacer que todas las personas se sientan y se crean creativas es por eso, es porque desde donde estemos nosotros podemos cambiar, aportar un granito para que todo pues sea mejor, más ágil, más rápido, más chévere para todos. Entonces creo que este tema está siendo muy interesante para todos y creo que aplica también mucho para las empresas que se han tenido que reinventar. O sea, ¿qué proceso de estos podemos destacar? Un proceso innovador, ya destacaste dos, pero no sé del tema educativo que podamos destacar, porque ahora con inteligencia artificial nos estamos reinventando. Claro. Los medios de comunicación, todo el mundo se está reinventando con la llegada de la tecnología. No sé si podemos hablar un poco entonces también pues, del temas innovadores también en la educación. Claro que sí, definitivamente la inteligencia artificial ha llegado para cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos. La inteligencia artificial nos ha hecho, o nos permite más bien, ser mucho más productivos desde muchas dimensiones, ¿cierto? La tecnología yo creo que la podemos ver con dos prismas, o el prisma negativo o el prisma positivo, donde le vemos las virtudes. Desde lo negativo, pues, dependerá también mucho de cómo nosotros adoptemos la tecnología y cómo la implementemos en nuestro día a día. Si nos quedamos con la parte positiva, que es la que me gusta, podríamos hablar de muchos casos de estudio donde ponen al estudiante a trabajar con la inteligencia artificial y que sea el estudiante el que corrija la inteligencia artificial. Yo creo que es un reto que todos los docentes hoy en día tenemos y es ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial en el aula o qué vamos a hacer con los celulares en el aula? Y yo creo que más que rechazarlos y sacarlos del aula es incorporarlos y hacerlos nuestros amigos, incorporarlos en nuestros procesos educativos porque es un invento que llegó para quedarse. Eso no se va a desaparecer en un año, no, eso llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él y a sacarle provecho. Claro, es que nosotros tenemos que adaptarnos y eso también es creatividad, poder adaptarnos a esos procesos. Por ejemplo, yo doy las clases, les enseño primero cómo hacer los proyectos con inteligencia artificial, o sea, cómo se pueden apoyar, porque es obvio de que ya todo está construido y cómo podemos nosotros como seres humanos potencializar a estos estudiantes para que utilicen los procesos tecnológicos y todo lo que nos está brindando el medio. Ella nos ha mencionado varias referencias, que espero que las hayan anotado,
pero de pronto también podemos tener otras que nos puedan servir, no sé si de metodologías o alguien que podamos seguir o un video o un libro que nos sirva para potenciar el tema creativo en todos. Bueno, desde metodologías me gusta mucho hablar del design thinking, porque el design thinking es un proceso que nos permite generar innovaciones de una manera, digamos, muy sencilla. Y se basa en lo que yo mencionaba hace un momento, que son las iteraciones, entendiendo que el error hace parte del proceso. Entonces tenemos primero una fase de empatía, en la cual entendemos para qué queremos innovar o cuál es el problema que queremos abordar. La segunda etapa es una fase de priorizar. Definimos de todas esas situaciones problemáticas o necesidades que identificamos en nuestro entorno, en nuestro negocio, en nuestro proceso educativo, en cuál yo me quiero enfocar. Defino un problema o una situación o una necesidad en la que yo me quiero enfocar. Ahí seguimos con la fase de idear. Generamos todas las posibles soluciones que se nos ocurran para darle solución a esa problemática. Llegamos a una fase de prototipar, y prototipar es hacer lo mejor que pueda hacer con la menor cantidad de recursos que pueda utilizar para validar esa idea, para ver si efectivamente es viable, y finalmente tenemos la validación. Entonces tomamos ese prototipo que creamos en la cuarta fase y lo llevamos al mercado. Recibimos información, recibimos feedback, lo probamos, estamos mejorando entonces un proceso productivo, vamos y ejecutamos ese proceso mejorado y vemos qué resultados tenemos. Hacemos ajustes y nos devolvemos a la etapa que necesitemos. Si definitivamente la idea no funcionó, devuélvase a la ideación. O si definitivamente el problema que usted pensó que estaba solucionando no es, devuélvase a la fase de empatía. Esa es una metodología que nos permite explorar ideas de una manera muy rápida y llegar a soluciones novedosas, también a costo bajo y también en corto tiempo. Bueno, yo quiero también, ahora que ella nos habla de este libro, yo quiero recomendar un libro que sacó la institución, es nuestro centro editorial, y fue una investigación que se hizo con diferentes empresas, tratamos de identificar qué empresas morían o murieron cuando la pandemia o se acabaron y qué empresas sobrevivieron. Y de ahí sacamos un libro que se llama Cómo crear organizaciones que viven al filo del caos. O sea, que cuando llegue el caos, la organización antes se potencialice, antes de desaparecer. Entonces los invitamos también para que entren a nuestra página del centro editorial y lean ese libro, que es Cómo crear organizaciones que viven al filo del caos, organizaciones complejas y adaptativas. Que seguramente entonces va a tratar muchos temas innovadores de cómo salieron estas empresas. Ahí vamos en ese libro se trata desde lo más básico, desde cómo es el manejo del personal, cómo el personal tiene que estar vinculado con los objetivos de la empresa y cómo todos tienen que ir como generando esfuerzos creativos para poder solucionar las dificultades que se presentan y poder salir adelante. Entonces los invitamos a que lo lean. Cómo crear organizaciones que viven al filo del caos. Organizaciones complejas, adaptativas. Hay un elemento que quisiera incorporar, ya que mencionas el papel que tiene el equipo de trabajo dentro del proceso creativo e innovador dentro de una empresa, es que debemos escuchar a nuestro equipo de trabajo. Muchas veces está el gerente ahí rompiéndose la cabeza de cómo solucionar el problema y los empleados, el equipo de trabajo ya tienen la solución, porque es que ellos son los que viven la cotidianidad de la empresa, los que están todo el tiempo en ese proceso. Entonces, primero, escucha a sus trabajadores, a su equipo de trabajo, ellos tienen soluciones interesantes o ideas por lo menos interesantes. Y segundo, dele respuestas motivadas a su equipo de trabajo. ¿Eso qué significa? Que si el muchacho fue y le dijo, vea, jefe, ¿qué tal si hacemos este cambio? Usted dígale qué pasó con esa idea. ¿Se va a implementar? ¿No la podemos implementar porque no tenemos en este momento el recurso? ¿O definitivamente no la vimos viable, pero te agradecemos por aportarnos tus ideas? Es muy importante que el equipo de trabajo sienta que cuando hace una acción de aportar ideas, encuentra una respuesta. Ocurra algo, que sepa qué pasó con sus aportes. Eso es muy importante y eso también está en el libro, porque eso también lo descubrimos en la investigación, y es que
nosotros tenemos que entender que toda conducta positiva que no se refuerza se pierde y toda conducta negativa que se refuerza se mantiene. Muchísimas gracias a todos los que hicieron parte de este programa de Ciencia con Conciencia. Los invitamos para que sigan en este proceso, para que nos sigan escuchando, nos sigan viendo y nos sigan dando like, y asimismo que entren al centro editorial, miren los libros que tenemos, y si quieren en algún momento publicar con nosotros, estamos dispuestos, Carito. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a Cristina por compartirnos toda esta experiencia tan rica, tan divertida, para que ustedes apropien la creatividad. Recordemos que entonces como conclusión nos queda que la creatividad está en nosotros desde niños hasta grandes, solo debemos trabajarla y apropiarnos de ella con nuestras acciones. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Esto es Ciencia con Conciencia.